Señores, todo está listo para la audiencia del juicio político contra el presidente Donald Trump. Oficialmente ya ha sido citado para que comparezca en la audiencia y proceda pues con sus argumentos de defensa. Tendrá que responder, se lo acusa de sedición. Por otro lado, también se sabe que ya está conformando su equipo jurídico. Según revelaciones, el principal argumento que utilizará en defensa mantendrá la posición de que le robaron las elecciones, de que hubo un gran fraude y que por supuesto dicho juicio es inconstitucional, una continuidad de la cacería de brujas contra el presidente Trump apenas inició su gestión. Pero a ver, escuchemos los análisis, qué repercusiones está dejando. Ya estamos en la antesala de lo que será el impeachment en horas nada más. Estamos en vísperas del segundo juicio político contra Donald Trump, pero el primero que se hace a un expresidente, destacando que Donald Trump fue acusado como presidente de los Estados Unidos, pero irá a juicio en el Senado como expresidente. Eso abre un debate, muchas preguntas, estrategia distinta y sobre la excongresista Carcel Powell. Hace un año usted estaba inmersa en este proceso, el primer juicio contra Trump, la Cámara lo acusa, todo se deriva de una llamada telefónica y de lo que se vio como la obstrucción a la justicia, entre otros cargos contra el entonces presidente. Ahora enfrenta un cargo por incitar a la insurrección. ¿Qué paralelos y diferencias ve de lo que estaban haciendo hace un año con lo que está por ocurrir ahora? Sí, hola Juan Carlos, gracias por tenerme en el programa. Yo creo que hay dos diferencias grandes con este juicio político que la Cámara pasó en enero. Mira, en el 2019 nosotros pasamos el impeachment, el juicio político al Senado, de una manera mucho más partidista. No tuvimos apoyo de republicanos en ese momento. La diferencia ahora es que después de la insurrección que ocurrió en el Capitolio el 6 de enero, la Cámara pasó inmediatamente el impeachment, los artículos de impeachment para el juicio político para el Senado de una manera bipartidista. Tuvimos el apoyo de Liz Cheney, que es la tercera en comando del Partido Republicano en la Cámara de Representantes. Este ataque, esta acusación es un crimen mucho más claro. Fue evidente porque millones de americanos lo vimos mientras estaba sucediendo este ataque en el Capitolio, y yo pienso que es sumamente necesario en este momento, por la gravedad de las acciones del presidente, que el Senado actúe de una manera decisiva y clara y concreta, porque no podemos dejar que eso suceda en este país, en los Estados Unidos, en un futuro. No tiene precedente, pero lo que ocurrió el 6 de enero tampoco tiene precedente. Tu partido, el Partido Republicano, ha estado en un debate profundo. Veíamos, por ejemplo, esta semana el líder de la minoría en la Cámara, Kevin McCarthy, se negó a expulsar a la congresista Taylor Greene de las comisiones a las que pertenecía y dejó eso en manos de los demócratas. Respaldaron que Liz Cheney siguiera en el liderazgo y logró un respaldo amplio, pero con voto secreto, y luego Cheney votó para proteger a Taylor Greene. Este juicio será nuevamente un debate interesante sobre las prioridades de los republicanos, especialmente en el Senado, en medio de la evidencia, porque hay que destacar, los testigos son ellos mismos. Quienes fueron agredidos fueron esos mismos senadores que tendrán que escuchar los argumentos de los fiscales y de la defensa. Sí, bueno, yo he comentado de que los líderes del Partido Republicano, más en la Cámara que en el Senado aún, han tomado la decisión que en vez de tratar de frenar la influencia del presidente Trump, la han aceptado como parte de la fórmula de poder ganar las elecciones en el año 2022 y ganar la mayoría, por lo menos en una de las dos cámaras. Yo creo que a largo plazo esa es una fallida decisión, pero lo que sí estás viendo es que en la ausencia del presidente Trump hay ya más y más republicanos que están dispuestos a criticar sus acciones, a criticar acciones no solo del presidente, sino de otros colegas, y eso fue parte de lo que viste, pero al mismo tiempo tuviste evidencia de que el partido no va a estar rechazando a personas que han sido electas en su distrito. Por ejemplo, el caso de
el caso de esta señora Green, que es el caso de comentarios bien fuera de lugar. Yo creo que lo que hicieron los demócratas fue acertado, destituirlos de su cargo, y yo creo que deberían haber habido aún más republicanos que estuvieran a favor de lo mismo. No estoy a favor de destituirla del cargo, porque creo que eso es la decisión que deben de tomar los votantes, y espero que la destituyan en el año entrante, pero eso queda por ver. Cada uno de estos casos tiene sus propias peculiaridades, y después tomaré la oportunidad, después que hablen mis colegas, de hablar un poco de los problemas de este juicio que se le presenta al Senado del presidente Trump. Manuel y Dan, pero comienzo con Manuel. Estábamos hablando del juicio hace un año. Este es un caso completamente distinto. Como abogados, es la pregunta, ¿cómo ven este juicio en el que tendremos el proceso de los fiscales presentando, y no está claro si habrá testigos o no, pero la evidencia es abrumadora, y aquí los jurados, que son los senadores, los 100 senadores, estaban ahí, con excepción de los 2 demócratas que aún no habían asumido su cargo? Pero entonces aquí estamos ante una realidad de que vamos a ver un discurso político por un lado y otro una realidad. ¿Qué tanto puede impactar eso? Y como abogado, Manuel, ¿cómo te prepararías para un caso así, si es que hay cómo prepararse? Mira, en empezar un caso y seleccionar un jurado, la primera cosa que un juez le hace la pregunta a un posible miembro del jurado es: ¿puedes tener la mente abierta? ¿Puedes analizar el caso aquí sin tener ningún tipo de bias o algo así sobre la persona que ve en la corte en este momento? Y cada de esos miembros de un jurado tiene que decir: sí, entro completamente mente abierta y puedo analizar esto. En este caso, ese jurado está completamente influenciado por lo que ocurrió, y obviamente lo que vamos a hablar, el mundo político de todo esto. Pero cada juicio es una oportunidad de decir una historia también. Como dice Debbie, nosotros lo vimos por el televisión, por lo que ocurrió enero 6. Pero esta es la primera vez que vamos a ver la historia, y un abogado bueno hace una presentación y hace una historia de lo que ocurrió de principio al final, y yo creo que eso va a ser lo más importante de lo que va a ocurrir. ¿Qué clase de historia van a hacer? ¿Cómo lo van a presentar? ¿Van a haber sorpresa en hablar de la evidencia que ellos tienen? Y recibir eso y ver cómo tiene impacto en el público. Dan, algo de lo que no se, creo que se comienza a analizar es lo que deja esta semana. El expresidente Trump quería que Liz Cheney fuera retirada del liderazgo y no lo logró. Los republicanos perdieron el Senado en un escenario que pocos contemplaban, perdió la presidencia por amplio margen, aunque el viernes Taylor Greene decía que este sigue siendo el partido de Donald Trump. ¿Es todavía completamente el partido de Donald Trump y este juicio puede incidir en que lo sea o no? Mira, el Partido Republicano tiene un problema bastante básico, que es que han radicalizado a un segmento importante del electorado, y ahora tienen que responder a esa radicalización. Y lo vemos en el caso de Taylor Greene, lo vemos en la falta de distancia, francamente, entre los republicanos, en particular en la Cámara de Representantes, frente a Trump, y tristemente creo que lo vamos a ver a finales de este juicio político en el mismo Senado, que en particular los aspirantes a la presidencia dentro del Partido Republicano en el Senado no se han distanciado porque creen que no se pueden distanciar del presidente Trump. Y entonces esa parte radical quizás les tienes rehén, o se han aceptado que es el corazón del Partido Republicano. Y eso no solamente es un problema para el Partido Republicano, es un problema para nuestra democracia, porque nosotros necesitamos dos partidos que funcionen y que no sean radicales. Y desafortunadamente en este momento seguimos un poco con o sin Trump y las influencias de Trump, con un Partido Republicano en el Congreso radicalizado de una forma que le deja desconectado de la realidad que demasiados estadounidenses estamos viviendo. ¿Problemas con este juicio político o impeachment? ¿Cuáles son los problemas? Bueno, hay una serie de problemas. Primero,
date cuenta que la Cámara actuó en un periodo extremadamente corto. Este evento que propició la acción de la Cámara ocurrió en noviembre 6 y ya para noviembre 19 estaban los cargos en las manos del Senado de los Estados Unidos. Muy poco tiempo para preparar bien un caso, ahora tendrá más tiempo, pero el primer problema es la Constitución, que si puedes destituir a través de este proceso a un presidente que ya no ocupa el escaño. La idea de este procedimiento siempre ha sido de destituir del cargo a un presidente por la acción cometida. Y en estos momentos no hay razón por destituir porque el presidente perdió. Y entonces hay muchos expertos constitucionales que dicen que el propósito de este juicio en el Senado ya no tiene causa. Hay otros que dicen que sí tienen causa. Y si el presidente fuera encontrado culpable, no tengas dudas de que esto acabaría en la Corte Suprema de los Estados Unidos, que fue una de las razones que el jefe de la Corte Suprema desistió de presidir este juicio cuando lo presidió la vez pasada, porque si este caso, por una razón u otra, votaran a favor de destituir al presidente, fuera la Corte Suprema para determinar si tenía el Senado el derecho constitucional de juzgar al presidente. Esa es una de que hay que ver cómo pasa el proceso. La segunda es que los republicanos van a tener esa razón que te acabo de explicar, como sí, el presidente actuó terrible, en realidad fue culpable, pero yo no creo que constitucionalmente puedo votar para juzgarlo culpable por lo sucedido. Yo sí creo que van a haber una serie de republicanos en el Senado que van a votar a favor de los cargos o del cargo que impuso la Cámara, pero no creo que la totalidad va a llegar a 67 de las personas en el Senado y por lo tanto, una vez más, el presidente Trump no va a ser culpable. En mi opinión, esto tiene que suceder. Es importante que América oiga todo lo que los representantes de la Cámara tienen que producir para que esto no ocurra nunca jamás. Y tampoco sé si hay causas federales o estatales, aparte del procedimiento en el Congreso, que se le puedan achacar cargos al presidente. Eso queda también por ver, pero este proceso de informar al pueblo americano a través de esto, yo creo que sí es importante. Yo estimo que van a haber 8, 9, tal vez 10 senadores republicanos que voten a favor del impeachment y creo que eso va a ser saludable para el país, que haya una respuesta bipartidista a los cargos que fueron presentados, pero indiscutiblemente el presidente ha tomado la decisión que no va a testificar, que la Cámara no lo puede forzar a testificar y que su parte, sus abogados, no van a presentar una defensa, otra que la defensa constitucional que yo mencioné. Así que cuando la Cámara termine de presentar su caso, yo creo que lo único que va a pasar es que el abogado de Donald Trump va a decir el por qué constitucionalmente no se le puede juzgar, el por qué los cargos presentados no tienen sentido, y así va a acabar el proceso. Él va a acabar no encontrado culpable, pero yo sí creo que va a ser muy dañino para él y su futuro lo que pueda presentar la Cámara en sus acusaciones. Excongresista Mukasel Pabal, a mí me llama la atención algo. Estados Unidos estuvo ante un intento de golpe de Estado y hubo un intento de golpe de Estado por la fuerza, que fueron estos grupos que llegaron al Capitolio, que se tomaron el Capitolio por la fuerza, que sabemos ya cada vez con más detalle que hubo coordinación previa, que hubo financiación de grupos afines al presidente de los actos previos, pero hubo también un intento de golpe por parte de legisladores, por representantes a la Cámara y por senadores dispuestos a intentar revertir un resultado de una elección que ya estaba certificada. Y ese no es el debate que hay en Estados Unidos hoy, sino si los cargos, si podrán o no condenar al presidente en este proceso. Lo que ocurrió en Estados Unidos es serio. Yo recuerdo comparaciones que hacían con otros países cuando eso estaba ocurriendo. Es aquí fue el intento de golpe de Estado, aquí hubo un carro bomba en Nashville, aquí había un plan para secuestrar y asesinar a una gobernadora,
y ese no parece ser el discurso que todavía se maneja. Sí, Juan Carlos, exactamente. Mira, lo que nosotros vimos el 6 de enero fue algo que ha estado ocurriendo aquí desde que Donald Trump tomó el cargo de presidente. Él ha estado incitando violencia. Hemos visto que grupos terroristas domésticos, nosotros tuvimos una audiencia en el Comité Judicial donde el director del FBI, Christopher Wray, confirmó que uno de los peligros más grandes que teníamos en este país era que estos grupos de blancos de supremacía estaban organizándose para cometer actos de violencia aquí en los Estados Unidos. Es una pregunta de nuestra seguridad nacional en ese momento. Como dices tú, esto fue organizado, fue premeditado. El presidente Trump, cuando perdió la elección el 6 de noviembre, inmediatamente comenzó a decir mentiras, que habían robado la elección, que había fraude en las elecciones, y como todos saben, hubieron 60 casos donde ningún caso fue, en verdad, no tuvieron victoria en ningún caso. Los jueces dijeron que no tenían méritos estos casos, no encontraron evidencia de fraude, pero el presidente continuó y legisladores republicanos en la Cámara continuaron. Y para mí una de las cosas más graves que yo vi el 6 de enero, después de la insurrección, después de que entraron al Capitolio, donde uno de los oficiales de la policía del Capitolio perdió su vida, es que más de 140 republicanos todavía votaron para revertir la elección que fue confirmada por el colegio electoral y confirmada por gobernadores en todos los Estados Unidos, muchos de ellos legisladores republicanos, todavía votaron para tratar de revertir esa elección. Y para mí, en este momento, lo que sucedió el 6 de enero es tan importante para América Latina, porque ahora vamos a tener elecciones en Ecuador en estos días. Tenemos elecciones en otros países latinoamericanos, donde ellos siempre han visto a los Estados Unidos como un líder en las normas democráticas. Y si nosotros mandamos un mensaje de que no vamos a actuar decisivamente, donde no van a haber consecuencias no solamente para un presidente que trató de mantener el poder con un autogolpe, pero también a legisladores que estaban apoyando las mentiras del presidente y que continúan con esas mentiras, justamente ahora uno de los senadores en el Congreso. Entonces, ¿qué mensaje, qué tipo de autoridad vamos a tener a nivel global como líderes en normas democráticas? Y por eso pienso que es tan importante este juicio político y que es tan importante que senadores en el Congreso tomen este juicio verdaderamente como el futuro de nuestra democracia en este país y no como un juicio político en sí. O sea, que dejen el partido aparte y que actúen para proteger nuestra democracia. Dan, cuando uno lee la Constitución, las cláusulas 6 y 7 de la sección tercera del artículo primero dicen: el Senado tendrá el poder único de juzgar todos los impeachments, todos los juicios políticos. No especifica si cuándo se presentaron. Dice, cuando eso ocurre, habrá un juramento o afirmación. Cuando el presidente de Estados Unidos sea juzgado, el presidente de la Corte Suprema presidirá, y ninguna persona será condenada sin 2/3 partes de la participación y voto de los miembros. Luego dice, el juicio en los casos de impeachment o de juicio político no irá más allá de la destitución del cargo, descalificación para poder sostener otro cargo, honor, confianza o ganancia bajo los Estados Unidos. Pero el condenado tendrá que responder de manera proporcional a la acusación, juicio, castigo y fallo. Acá algunos dicen, todos los impeachment significa que Trump, que fue acusado cuando era presidente, está respondiendo a eso, por eso dicen, este juicio puede avanzar. Pero tú que fuiste parte del Congreso, ¿cómo ves el debate sobre los términos de si es o no expresidente, más allá que los argumentos de lo que pasó? Mira, creo que tenemos que empezar este argumento en el sentido común y en un principio muy básico en nuestra ley, que nadie está por encima de la ley. Entonces, si nadie está por encima de la ley y el mecanismo para culpar a un presidente de los Estados Unidos por sus acciones como presidente de los Estados Unidos es un juicio político, no puede haber una temporada donde eso no existe. Entonces, estos son hechos de Donald Trump cuando era presidente de los Estados Unidos.
esos hechos no se pueden quedar por encima de la ley. El mecanismo para cumplir con ese deber básico constitucional es el juicio político. Y es un juicio político contra este presidente que sí tendría una sanción muy real contra él y su futuro político si es que lo encuentran culpable, si 17 republicanos en el Senado deciden defender los principios de nuestra república, que sería inhabilitar a Donald Trump para ser candidato otra vez a la presidencia o cualquier otro cargo del gobierno federal. Entonces, el sentido común y el principio más básico que tenemos, que nadie está por encima de la ley, te dice que este juicio es debido, y este juicio quizás es aún el único instrumento para asegurarnos que los hechos del 6 de enero del 2021 no se quedan en la impunidad. Manuel, se viene el juicio con un escenario político distinto. Trump ya no es presidente y no tiene su plataforma, no tiene... el juicio pasado ocurrió donde él tenía acceso a Twitter, tenía acceso a Facebook, podía expresar su reacción minuto a minuto. Llevamos ya semanas en la que no lo puede hacer. ¿Eso también crees que incida en la forma en que presenten los demócratas que lo citaron a testificar, aunque él no va a ir, no lo tiene que hacer, y en la forma en que sus abogados, que tuvieron muy poco tiempo, como destacaba Al, para presentar sus argumentos, lo defiendan frente a los senadores? Es más fácil cuando uno ya sabe que el jurado está a su favor, pero igual, ¿cómo ves ese escenario? Lo veo del punto de vista de un abogado que tiene un cliente que no se sabe lo que va a ocurrir. Yo creo que todos podemos imaginar el deseo de Donald Trump hablar y tratar de defender. Y me imagino estar en los zapatos de esos abogados que lo están tratando de defender en este momento para decirle no, no vaya, no, no hable, no, no va a responder a una subpoena. Yo creo que algo que estaba haciendo la Cámara, los demócratas en la Cámara, con la invitación que le mandaron para testificar, era ver si él reaccionaba, si él llegaba al punto de decir, bueno, yo voy a ir, porque entonces yo voy a decir, y yo voy a ser parte de este show, y yo le voy a explicar por qué yo dije esas palabras. Así que desde el punto de vista de un abogado es tratar de manejar algo, bueno, no algo, es muy fácil. Un Trump que no ha podido tweet, no ha podido aparecer, que no ha podido explicar su punto de vista. Quiero regresar, si puedo, a algo que dijo Debbie. La importancia de este juicio político, tanto para el mundo, es también para esta nación, que tenemos personas en esta nación que a lo mejor pueden ser vecinos, que pueden ser de diferentes regiones del país, que tienen que ver, que oír, algo ocurrió tan terrible como un asalto en el Capitolio. Algo ocurrió y hay una consecuencia, para que le puedan decir a sus familias, a sus niños, que lo que ocurrió tiene consecuencias. Así que tanto la importancia para el mundo que está viendo los Estados Unidos como un ejemplo de democracia, pero también para los ciudadanos aquí, para poder empezar a mover adelante, para decir, eso nunca debe pasar otra vez. Nunca había ocurrido antes de este momento y no debe ocurrir en el futuro.